¿Quieres saber cómo estamos organizados por dentro y por fuera todos los seres vivos? Quédate en este video porque hoy vamos a ver los niveles de organización de los seres vivos. Como viste en la intro del video, hoy nos vamos a referir a la organización y los niveles en que estamos los seres vivos. ¿Pero qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que nosotros interiormente estamos compuestos por muchas partículas mucho más pequeñas y a la vez fuera de nosotros podemos organizarnos de otras maneras macroscópicas. Todos los seres vivos lo hacemos. Vamos entonces a ver cómo se organizan los seres vivos a nivel micro y a nivel macro, y a esto le llamamos los niveles de organización de los seres vivos. El primer nivel de organización que puede tener cualquier ser vivo es los átomos. La palabra átomo está dividida en dos partes, según su fisiología de la palabra, que sería a y tomo. A, que quiere decir sin, y tomo, que quiere decir división. Por lo tanto, átomo quiere decir sin división, sin más partes, sin divisiones. ¿Por qué llegaron a este concepto? Porque los científicos se plantearon encontrar una partícula en la que no se pudiera dividir en más partes y a esta la llamaron átomo. Hoy en día, aunque consideramos al átomo como la partícula funcional de los seres vivos, al menos pues de los elementos que hay en la naturaleza más pequeñas, sabemos también que hay partículas más pequeñas dentro del átomo llamadas subpartículas o partículas atómicas. Allí podemos encontrar el neutrón, el electrón, el protón, los neutrinos y muchos otros tantos que se descubren día tras día. Por lo tanto, entonces vamos a tomar como referencia la partícula más pequeña para nosotros, que es el átomo. El átomo está en toda la naturaleza, pero resulta que está en diferentes formas y dependiendo del número de electrones, protones y neutrones que tenga puede variar. Por esa razón los científicos los han agrupado en una tabla que se conoce como la tabla periódica de los elementos. Allí están todos los átomos descubiertos hasta el momento y otros cuantos que el ser humano ha logrado crear en el laboratorio. Entonces estos átomos corresponden a todos los que hay disponibles en el planeta Tierra. Algunos de los más conocidos, ¿cuáles son? El flúor, el calcio, el oxígeno, el hidrógeno, y todos estos átomos entonces componen toda la materia viva y no viva que tenemos en el planeta. Después de los átomos, cuando ellos forman enlaces entre sí, pueden formar algo que se conoce como moléculas, y estas moléculas ya pueden tener algunas funciones dentro del reino vivo, dentro del reino animal. La molécula más conocida para nosotros sin duda es la molécula de ADN. El ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que suena como un refrán, como un trabalenguas, es un ácido que tenemos nosotros, y esta molécula del ADN compone todos los seres vivos, y por eso no hay dos seres vivos iguales, ya que su ADN puede variar dependiendo del ser vivo al que pertenece. Por eso nuestra madre y nuestra padre nos regalan una parte de su ADN y así se forma un nuevo ser vivo. Por eso no nos parecemos todos y algunos somos feitos, otros más bonitos. Por esa razón entonces el ADN es una de las moléculas más conocidas. Pero las moléculas también se pueden unir entre sí. Y entonces es ahí cuando aparece algo que se conoce con el nombre de organelos. Los organelos también son como... aparte de moléculas, pues algunas sustancias que generan química o bioquímicas y pueden generar entonces algunas funciones para otras como la célula. Algunos organelos más conocidos son los ribosomas, la mitocondria, que es la fuente central de la célula, y estos organelos entonces proveen de algunas funciones a otros compuestos o composiciones más complejas, como lo vamos a ver, y la siguiente, que es la célula. De hecho, la célula está compuesta por diferentes organelos como la membrana, como la mitocondria, como los ribosomas, como los lisosomas, y todas estas partículas entonces llamadas organelos que componen la célula le proveen a la célula de todas las funciones que necesitan los seres vivos. Por esa razón, la célula es considerada como la unidad funcional de los seres vivos, la unidad pequeña de nuestro cuerpo, la más pequeña que tiene una función.
que es la célula. La célula se encuentra en todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo, en la sangre, en el cabello, en la frente, en los ojos, en los pulmones, en los huesos. Todas las células componen pues nuestro cuerpo. Tenemos millones y millones de ellas y se regeneran todos los días, a excepción de una, que es la neurona. La neurona no se reproduce. Con las que nacemos morimos con esas o menos, porque a lo largo de nuestra vida se van también muriendo. Entonces hay que cuidar también las neuronas y ver muchos de los videos del profe Joan. Por eso, si no te has suscrito, suscríbete, porque aquí aprendemos mucho de todo eso y así nutrimos nuestras neuronas para que duren mucho para nuestra vida. Bueno, después de ello, entonces, de las células, tenemos algo que se llaman los tejidos. Cuando las células se juntan, de hecho así fue que las descubrieron por un microscopio, porque célula quiere decir en español, era en inglés cell, que quiere decir celdas, porque parecían pequeñas celditas, porque cuando están juntas parecen un conglomerado de celdas que forman los tejidos del cuerpo. Por esa razón, los tejidos, como su palabra lo dice, te suena a coser, ¿cierto? Porque es unión de hilos. Pues un tejido de células son la unión de muchas células. Y sin duda el tejido más conocido en el cuerpo humano, o el que más vemos todos los días, es el tejido de la piel, que nos protege una barrera para proteger los demás, que nos da una barrera protectora para los demás órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, los tejidos son varias células, generalmente de la misma forma y aspecto, porque hay diferentes también tipos de células. Por ejemplo, un tejido neuronal es de neuronas que conforman una función. Por esa razón, entonces, los tejidos son un componente de células. Pero los tejidos no son tampoco lo más grande, porque cuando varios tejidos se unen pueden conformar algo que conocemos como los órganos. Y los órganos entonces son ese componente de nuestro cuerpo que tiene en sí una función en que desarrollar. Entonces varios tejidos conforman ese órgano. Órganos tenemos muchos en el cuerpo, ya ustedes han oído muchos: el corazón, el riñón, los pulmones, el hígado, el páncreas, el vaso, el cerebro. Y todos estos órganos entonces, conjuntamente con otros órganos, realizan funciones muy importantes para nuestro cuerpo. Por eso el siguiente nivel se llama el sistema, porque cuando varios órganos están juntos y desarrollan una misma función se le conoce como sistema. Y yo sé que tú conoces también muchos sistemas en nuestro cuerpo: el sistema cardiovascular, el sistema óseo, el sistema respiratorio, el sistema excretor, el sistema urinario, el sistema endocrino y muchos otros sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, que son varios órganos trabajando para una misma función. Sin duda el más conocido, tal vez porque lo hacemos todo el tiempo, que es respirar, es el sistema respiratorio, que de hecho es el más afectado en estos días por el coronavirus. Así que te sigo recordando que te quedes en casa y te sigas cuidando. Pero cuando varios sistemas se unen, conforman ya todo un compuesto de funciones muy complicadas, a la que llamamos organismo o también especie. Nosotros somos la especie humana, pero hay muchas otras especies: los perros, los gatos, los leones, los tigres, los conejos. Todas esas especies se les conoce también con el nombre de individuo. Los individuos entonces somos un conglomerado de sistemas que realizan funciones y que tenemos entonces en nuestro cuerpo. Entonces, los individuos o especies poblamos el planeta Tierra. Pero resulta que ahora vamos a pasar a lo macro. Todo esto de aquí para abajo era el mundo micro, ahora vamos a lo macro. Lo macro es entonces cómo nos reunimos nosotros cuando estamos en el planeta Tierra. Y la primera organización es entre especies o individuos de la misma especie. Por eso la raza humana, que vivimos en comunidades humanas, entonces eso sería una población, que es la población humana. Pero hay muchos otros tipos de poblaciones. Hay poblaciones de caracoles, de peces, de aves, y todas estas poblaciones están conformadas por individuos de la misma especie. Pero ¿qué pasa cuando nos juntamos los de una especie con otra especie? Como por ejemplo una granja, donde hay cerdos, vacas, caballos, conejos, seres humanos. A eso se le conoce con el nombre de biocinesis o también biocenosis, o comunidad. Las comunidades entonces son varios organismos de diferentes especies que conviven entre sí en un mismo espacio. A eso se le llama entonces una comunidad. Pero aparte pueden haber varias comunidades, por ejemplo una granja
con un lago, que es un lago donde también viven diferentes especies, por ejemplo, de agua. Entonces, cuando se juntan ya varias comunidades en un entorno muy grande, que generalmente los conocemos como diferentes ecosistemas, entonces se llama así ecosistema. ¿Cuáles son los diferentes ecosistemas? Yo sé que hay muchos que tú conoces: el ártico, el bosque, la tundra, el manglar, los estuarios. Todos estos ecosistemas, entonces, que están distribuidos por todo el planeta, es la composición de muchas comunidades de seres vivos. Esos ecosistemas nutren todo nuestro planeta y dan vida a nuestro planeta. Pero la unión de todos esos ecosistemas en una capa de la Tierra que se llama la biosfera, que es el siguiente nivel, la biosfera compone todos los ecosistemas terrestres donde hay vida. Porque hay otras capas también donde ya no hay vida. Por ejemplo, las capas más externas, donde hay mucho aire o ya no hay aire, las más altas de la Tierra, generalmente ahí no se encuentra vida o muy poca vida. En donde está concentrada casi toda la mayoría de la vida se le conoce como biosfera, de este gran planeta que es nuestro planeta Tierra, un planeta lleno de sueños y de ilusiones, donde podemos encontrar magia, agua, hielo, desiertos, grandes animales, grandes seres vivos. Nuestro planeta es increíble, es un planeta grandioso que provee de vida todo el tiempo y que tenemos que preservarlo y cuidarlo, porque sin él no seríamos nadie ni existiríamos en este mundo ni en este universo. Así que yo te invito a cuidar nuestro planeta y a preservar también las cosas pequeñas, porque de ellas nace la vida. Entonces espero te haya gustado este video. Si no te has suscrito, ¿qué esperas para suscribirte? Y si no le has presionado la campana, ¿qué esperas para presionar la campana y estés siempre al día con los videos del profe Joan? Te quiero un montón y espero sigas viendo mis videos. Hasta pronto, chicos.